que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Todo lo ha hecho Dios hermoso en su tiempo. Por eso yo tiendo a ubicarme no tanto en el tiempo de los hombres, porque los tiempos de los hombres, amados, cada quien lo acomoda conforme a su beneficio. Pero Dios fue muy selectivo en cada uno de los tiempos en que fue realizando. Jesucristo viene en un tiempo donde era un tiempo de convocatoria nacional en el pueblo de Israel. Era tan lleno, estaba todo, que ni siquiera hubo espacio para ellos en ningún lugar y tuvieron que parar allá en un establo, porque la cosa estaba. Eso no se da, por supuesto, no se da en la época en que se celebra, porque en esa época de frío no hay convocatoria nacional. Habían 3 fiestas de convocatoria, que básicamente está en tabernáculos, está en Pascua y está en todo ese periodo de Pentecostés y demás, inicio de la cosecha, final de la cosecha y el tiempo también de lo que es la Pascua. Y están ahí entre los meses de abril hasta final de octubre. Ahí están esas fiestas acomodadas. En una de ellas, algunos piensan en la más pintoresca, en la más activa, en la más de júbilo, que era Tabernáculos. Posiblemente ahí fue cuando el Señor viene a este mundo en medio de toda esa cantidad de gente. Y el asunto es que Dios tuvo un tiempo preciso. No queda en la palabra como perfectamente definido cuándo fue el nacimiento del Señor. No hay nada en la palabra que usted diga, es exactamente acá. Pero si algo podemos estar seguros es que no fue a final de años en la época en que el mundo lo celebra. Pero bueno, eso no es lo relevante, lo importante es que Él vino. Lo importante es que hay un Salvador y usted y yo lo celebramos todos los días. Y si todo el mundo está alabando el nombre del Señor, pues usted y yo nos sumamos a alabar el nombre del Señor y celebrar a ese Salvador que vino. Pero Dios tiene un tiempo precioso para todo. Y es un tiempo en que usted y yo como pueblo al final entendemos que es un tiempo de deleite, de favor de Dios, porque es un momento donde se cumple aquello que fue anunciado. Un día de salvación, un momento en el cual la venida de ese Señor Jesucristo hizo que de pronto diera la posibilidad de que usted y yo continuáramos lo que la iglesia ha estado haciendo por 2000 años, predicando las buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nos ha venido un Salvador y tenemos que tener siempre esa conexión con ese tiempo de Dios. Cristo vino no como lo pensaba Israel, por un pueblo nada más, por una etnia ahí, un grupo, sino por su iglesia universal, su iglesia de todos los lugares de la tierra, que iba a experimentar una liberación previo a todo ese encarcelamiento en que el enemigo había sometido a todos los pueblos de la tierra. Y es el tiempo en el cual somos llamados a disfrutar de un reino, pero previo a un arrepentimiento. Arrepentidos, el reino de los cielos ha venido. Y entonces es la consigna que el Señor tiene en sus labios, es la consigna que Juan el Bautista tiene en sus labios. Y al final de un periodo relativamente fugaz de su existencia acá, Él es pegado, clavado en una cruz, sus manos son perforadas por el pueblo que vino a rescatar. Él acaba ese periodo con sus brazos abiertos en torno a ese pueblo que cada día extendí mis manos a Él, dice, y gráficamente queda con las manos extendidas a ese pueblo que vino a rescatar. Y lo hizo, y la palabra dice que por sus heridas, esas manos perforadas, usted y yo hemos sido sanados. Pero no hemos sido sanados de gripe, no hemos sido sanados de coronavirus, hemos sido sanados de lo letal, de lo que nos apartaba para una condenación eterna. Hemos sido sanados de ese virus que se metió en la raza humana desde el Génesis y que le afectó y le sigue afectando, y entonces usted y yo somos sanos en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. El Señor permitió todo eso en un tiempo para que usted y yo tengamos en alta estima su nombre y todo lo que Él nos impulsa a hacer. Esta palabra que hoy vamos a leer y meditar alguna parte inicial está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el inicio del capítulo 7, y yo se los leo de seguido. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho eso, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Señor, todo lo que tú quieres que entendamos, que interioricemos, que podamos, Señor, comprender de tus tiempos. Señor, da luz sobre esta palabra y que podamos ser un pueblo que está ahí al pendiente de los tiempos tuyos, Señor, y del propósito por el cual permites cada detalle. Ante ti nos postramos y reconocemos nuestra necesidad de que tú, Señor, seas el que des luz a tu palabra. A pesar de todas mis limitaciones, Señor, úsame como un canal para exponer tu palabra. Dame lengua de sabio para hablar sabiamente, Señor. Danos a todos oídos de sabio para escuchar con sabiduría. Pero sobre todo, que seamos ese pueblo manso, obediente, que se estremece por tu palabra, que atiende tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Debemos saber que algo es claro: Dios está en control completo de toda su situación. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque la palabra lo hace ver ahí. Tiene el tiempo preciso de todas y cada una de las cosas, y todo va a ser en función a su gloria y para el beneficio de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos. La palabra que a veces usamos mucho y a veces todo el mundo se la dice a todo el mundo, es una palabra que es ícono: Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vea las clarificaciones que hay ahí. Dios va a orquestar todas las cosas, todos los acontecimientos de la vida, todo lo que pueda incluir sufrimiento, lo que pueda incluir tentación, lo que pueda incluir incluso pecado. No que Dios genere pecado, pero permite todo eso con miras ¿a qué? A un beneficio que no solamente tiene efecto temporal, sino que tiene un beneficio eterno. Y dice que todas esas cosas van a funcionar para bien a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Viera que yo lo amo mucho. Aquellos, claramente dice, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es un asunto de una ocurrencia, que alguien diga yo amo, porque la palabra dice, aquel que dice que ama a Dios y no sigue sus mandatos es un mentiroso y no es de Dios. Pero aquí claramente dice, aquellos que conforme a ese propósito de Dios son llamados. O sea, ese llamado eficaz que Dios hace a un pueblo que Él ha elegido. ¿De dónde? Desde todos los pueblos de la tierra. Y son detalles que si no nos ponemos prestos no los vemos, pero ahí está claramente dicho. Y el control que Dios tiene trasciende absolutamente a un pueblo, trasciende naciones, trasciende pueblos, y todo ocurre de acuerdo con un calendario divino que se va ahí fraguando, se va materializando. Y ese calendario ha tenido momentos de clímax, por decirlo así, momentos culminantes que empezaron justamente con lo que hoy, en estos días, celebra todo el mundo. Nos ha venido un Salvador. La venida, el nacimiento de Jesucristo, empieza todo una serie de acontecimientos que luego suscitan la muerte de Jesucristo, aunque algunos no entendieron. Para algunos fue ofensivo, para otros fue una ridiculez,
para otros sigue siendo algo incoherente, no entendible, pero tuvo una repercusión y todavía más lo que sucedió inmediatamente después, que fue su resurrección, que muchos trataron de ocultar y el pueblo de Israel principalmente trató de hacer ver que era una falacia de sus seguidores, un engaño, pero la iglesia que hoy le ama y que hoy le sigue tiene una expectativa: Cristo viene. ¿Cuándo va a venir? En cualquier momento, en unos años, pero la iglesia está siempre expectante a esa venida gloriosa de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del que nos vino a buscar. Entonces, toda la historia, todos los grandes acontecimientos de la historia, realmente los que tienen peso e importancia, están en torno a la persona de Jesucristo. Se prometió desde Génesis, se cumplió hace 2000 años en ese nacimiento virginal y pues, de una virgen que coincidió, nació no virginalmente, nació como nace todo niño, perdón, nació y rompió matriz y salió como nace todo niño. Su concepción sí fue virginal, pero su nacimiento fue natural. Dice que él abrió vientre, abrió matriz y sencillamente desde ahí en adelante empezó toda una serie de acontecimientos que se fueron suscitando de acuerdo a un plan preciso, precioso que el Padre estableció, y Jesucristo se acomodó a cada uno de esas etapas. Aquí la palabra hace ver que está en Galilea y se prepara para regresar a Jerusalén, pero ¿cuándo? En un tiempo predeterminado, no en cualquier momento. Y podemos ver que esos eventos, algunas cosas podrían estar fuera de tiempo si la persona no está conectada, pero el Señor estaba perfectamente conectado con el plan de Dios y dice: no es el momento, no es la forma, vayan ustedes, yo me quedo. O sea, habían cosas que podían estar en su momento y otras que no, dependiendo de si escuchamos y hay fidelidad en acatar lo que Dios dice, en obedecer lo que Dios dice. Ahí transcurre aproximadamente, entre lo que hemos venido estudiando hasta este momento, que estuvimos viendo todo lo que fueron los acontecimientos que se dieron después de la multiplicación, de primero la sanidad de aquel en el estanque de Betesda y después toda la multiplicación que se dio de los panes y de los peces. Se transcurrió un tiempo entre eso que narró el capítulo 6 a lo que ahora está narrando el capítulo 7. Eso del capítulo 6 vimos cuando estuvimos viendo que se trató algo que sucedió en la Pascua, que se dio en ese momento en que el pueblo de Israel celebra la Pascua. Eso era primavera, eso es como en abril, y los acontecimientos que ahora están prontos a ser relatados aquí es en la fiesta que ahí la menciona, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que se da en el otoño, más o menos entre septiembre y octubre, ahí donde tiene lugar esto. Este periodo en Galilea fue un periodo en que él trató de invertirse más en sus discípulos. Él estuvo al pendiente, no tanto, hubo situaciones con las multitudes, pero más estuvo pendiente de tiempo con sus discípulos. Así que vamos a ir viendo cada uno de los versículos de este pasaje para ir sacando todo lo que ahí está. El versículo 1 de este pasaje del capítulo 7, leído en la Nueva Traducción Viviente, dice: Después Jesús recorrió la región de Galilea y quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. O sea, desde el momento en que él hizo una incursión en Judea, suscitó una serie de anticuerpos. Y ya los líderes andaban buscando forma de ver cómo lo anulaban. El propósito de todo el libro de Juan es demostrar algo: Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el enfoque que Juan tiene en todo y entonces él no profundiza en mucho detalle de lo que fue todos los acontecimientos que se suscitaron en Galilea. Si usted se va a los otros evangelios, los evangelios sinópticos, como Lucas y como Mateo y demás, son muy detallistas de cada una de las diferentes etapas que se dieron ahí en ese periodo en Galilea, donde Jesús realizó pues muchos milagros, sanidades, expulsó demonios. Hubo una multiplicación de panes que fue diferente a aquella de los 5,000, sino que alimentó a 4,000 después en una ocasión ahí. Y todo eso lo describen ampliamente los evangelios sinópticos, que justamente buscan eso, una sinopsis, un resumen de la vida del Señor. Juan no se aboca a eso. Como lo dijimos, Juan es un evangelio que tiene un propósito: demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Vemos, por ejemplo, algunas cosas que
detallan los sinópticos de esta etapa. Mateo, por ejemplo, Mateo 15, el verso 29 dice: pasó Jesús allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto fue un evento que después habla de una multiplicación de panes y peces, diferente a la que narra Juan. La de Juan hablaba de 5,000, esta que se suscita ahí, después de esto habla de 4,000, y después de eso Jesús parte a la región de donde se menciona todo aquello del endemoniado Gadareno, diferente a lo que sucede en el Evangelio de Juan, que donde él va directamente a Judea. También se dieron cosas allí que Juan no las detalla tanto, pero los sinópticos sí, como fue esa revelación que él hace a su círculo más inmediato, a su círculo íntimo, por decirlo así. Habían 3 discípulos que estaban muy cercanos a todo el acontecer de lo que el Señor hizo. Mateo lo narra en Mateo 17:1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, toda una escena extraordinaria. Pedro quedó extasiado de eso, y tanto así que dice: hagámonos aquí una enramada y quedémonos aquí. Esto está tan maravilloso que ¿cómo vamos a salir de esta condición? Está tan buena la unción, dirían hoy en el tiempo presente, que mejor no salgamos de la iglesia. Bueno, Pedro tuvo una sensación de quedarse ahí, de no permitir que ese momento tan hermoso se le fuera. Y estaban en eso cuando de pronto dice el Evangelio de Mateo en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí algo estaba haciendo Dios con ese círculo íntimo. Acordemos que este periodo en Galilea fue un periodo de afianzar a sus discípulos, pero ahí estaba cogiendo a esos que eran los 3 más conectados, más cercanos, y tienen una experiencia donde le permiten tener una visión celestial, y con palabras muy similares a las palabras que fueron escuchadas cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué fue lo que se dijo? Se abrió el cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aquí está diciéndole a esos 3: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. O sea, lo que él les diga. Ahí escucharon ellos algo similar, afianzando quién era el Señor, pero confirmando algo en sus corazones, para que ellos estuvieran realmente fortalecidos, porque ellos debían ser de alguna forma aquellos que iban a representarle, aquellos que iban a llevar adelante muchas de las situaciones difíciles. A Pedro le dijo posteriormente: Satanás lo ha pedido para zarandearlos. Yo he orado al Padre para que, vueltos tú, puedas afianzar a tus hermanos, porque habían situaciones que eran designadas a ciertos, simplemente prerrogativa de Dios. Él se invirtió en sus discípulos, pero principalmente en ese periodo. El Señor pasó, podríamos decir que poco tiempo con las multitudes, pero estuvo casi 6 meses, todo ese periodo desde la Pascua hasta Tabernáculos, con sus discípulos allí, formándolos, llevando a cabo aquello que iba a ser la base de ese ministerio después de su partida. Aquí hay que tener algo claro. Para Dios, para el Señor Jesús, si algo era importante, es la formación, el discipulado, el entendimiento de esos discípulos de por qué están en lo que están y para qué están. Yo pienso que es algo que la iglesia no puede dejar de ver, esa inclinación, que debe ser una razón vital por la cual usted y yo estamos en el Señor, estar siempre conectados
a por qué estamos en el Señor. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué soy un discípulo del Señor? ¿Qué hace un discípulo del Señor? Es terrible cuando la persona piensa que viene a la iglesia nada más para oír predicaciones y ya está. Lo demás de eso no le interesa. No le interesa formarse como discípulo del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Ir y hacer discípulos. Cierto que tenemos una predicación muy expositiva, muy secuencial y vamos aprendiendo mucho, pero no puede limitarse a lo que yo aprendo cada domingo. Tiene que ser algo donde yo me meto en un sistema y aquí la iglesia tiene diferentes formas. Damos el discipulado en grupos, se da el discipulado de forma virtual, se da de diferentes formas. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda entender, al final de cuentas, cuáles son las doctrinas fundamentales de la gracia. ¿Por qué decimos que vivimos por gracia? ¿Por qué entendemos que fuimos llamados por la gracia solamente del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Porque de pronto cuando no comprendemos, amados, es tremendo el pensar que se está abocando a tener una fe basada en sana doctrina y que no podamos ver que se está exponiendo sana doctrina y que qué es sana doctrina. ¿He tenido yo una doctrina errada? ¿Me he movido en una condición un poco fuera de lo que la Biblia, la palabra es? Yo pienso que todo eso tiene que, al final de cuentas, llevarnos a una búsqueda de la verdad, a una búsqueda realmente de no perder el tiempo en que estamos. Ese tiempo en el cual Dios nos va formando, ¿para qué? Para que seamos discípulos, para que seamos diligentes en el llamado que Dios nos ha dado. Así que es algo que tenemos que tener siempre presente. La palabra hace mención de ello por todas partes. Si algo fue algo mandatorio en el ministerio de Pablo, fue el formar gente. Pablo era un maestro y él se abocaba ¿a qué? A formar discípulos. Y todavía cuando Pablo de pronto está en las últimas, si algo es dramático, es la segunda carta a Timoteo. Después de esa carta, Pablo es ajusticiado, es llevado y es ajusticiado y muere. Pero Pablo en sus prisiones, ¿cuál era su inclinación? Dios mío, tratar de transmitirle a Timoteo todo lo que él pudiera transmitirle para que Timoteo pudiera seguir adelante con ese llamado. Por eso, segunda de Timoteo 2:2, todos los que han llevado conocen esa expresión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo importante es que usted y yo no simplemente concurrimos a un lugar donde nos reunimos, tenemos alabanza, compartimos con hermanos, sino que lo que yo he aprendido pueda transmitirlo a otro, pueda otro ser entendido de qué significa ser salvo por la gracia, qué significa que Dios es soberano, qué significa que Dios ha elegido un pueblo, qué significa cada una de esas situaciones. Entonces, ese es el tema de hecho, el lema de SEAN, y es el llamado que todos nosotros tenemos a lo largo de todos los tiempos de la iglesia, ser esa gente idónea. Ese proceso de reproducción espiritual la comenzó la primera iglesia primitiva, pero es algo que usted y yo tenemos que entender que tenemos que estar sobre eso hasta que Cristo regrese. Tenemos que estar abocados en esa es la comisión de la iglesia, formar discípulos. No solamente que alguien repita esto y me desentiendo, no, es formar discípulos. El Señor evitó ahí acelerar el desenlace de los acontecimientos de alguna forma, por la persecución que se estaba dando a cabo ya en Judea. Por eso que estaba ya amenazante de parte de los líderes judíos que querían matarlo, que ya estaban tramando a ver cómo lo sacaban. Se había vuelto molesto para los propósitos de ellos, para el entendimiento de ellos. Juan, ya lo habíamos leído, pero Juan 5:18 dice: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, las palabras que el Señor fue predicando y fue hablando de Él mismo, de su venida, no fue que no dijo abiertamente quién era y a qué venía. Sencillamente ellos lo consideraron como absurdo, lo consideraron como ofensivo. Los religiosos, al final de cuentas, no quisieron nada. Y los religiosos del tiempo presente, cuando hablamos de que Dios es soberano, cuando hablamos de que Dios escoge, de pronto no quieren nada. No, ¿cómo que no? Yo tengo que ganármelo. Si yo no me esfuerzo y yo pierdo todo y no me gano la salvación, amados. Yo lo he dicho y la palabra lo dice. Usted y yo estamos en Cristo Jesús porque el Padre nos trajo a Cristo. Eso es lo que dice la palabra.
Yo no me he ganado nada. Yo lo que he contribuido a todo esto es con mis pecados. Y por supuesto que hay un arrepentimiento, una humillación, pero del que ha ganado todo, el que merece todos los aplausos y toda la gloria, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos ha llamado, nos ha apartado y ha dicho, mi hijo eres tú, yo te escogí. ¿Por qué? Carlitos te escogió a vos, ¿por qué? Gerardo, ¿por qué te escogió? ¿Por qué? ¿Quién puede decir? Simplemente Dios lo hizo todo en un momento porque así le pareció. El Señor Jesús, en todo este actuar, no quería andar abiertamente, no quería mostrarse abiertamente, porque no había llegado su tiempo, porque Dios lleva una agenda en la cual el Señor vino a ajustarse perfectamente. Y Él no quería suscitar los tiempos de lo que querían ya hacer los judíos, que era justiciarlo, que era matarlo. En una expresión, Juan Calvino decía, aunque Cristo evitó los peligros, no se apartó ni un cabello del curso de su deber. Él no precipitó nada, hizo todo cuando tenía que hacerlo, cuando era justo. En ese ministerio de retiro en Galilea fue para instruir principalmente a sus discípulos fuertemente, con experiencias muy marcadas, porque ya estaba encima, ya venía toda la situación que él iba a sufrir. No era cobardía de él, sino prudencia, porque su hora todavía no había llegado, pero estaba próxima y tenía que completar ese proceso con sus más cercanos. Siempre él se mantuvo, de hecho, muy activo. Aunque estuvo allí en Galilea y estuvo desplazándose, él hizo todo el bien que podía hacer cuando podía hacerlo. Pero hay cosas que ustedes y yo tenemos que entender que hay momentos que no es adecuado. Hay cosas que podemos hacer lo que podamos, y a veces no tanto lo que queremos, sino lo que Dios nos permite en un momento dado. Y eso solamente con oración, solamente con estar delante del Señor, pidiendo dirección, el Espíritu Santo al final es el que guía a los hijos de Dios. Y usted y yo tenemos que estar conectados a eso, pero haciendo todo el bien que Dios nos envía a hacer. Hay situaciones de pronto que usted dice, Dios mío, Señor, es que es evidente, me la puso servida. Y usted ve una persona con una necesidad X de conocer al Señor y está prácticamente delante suyo, solo diciéndole casi, usted me podría predicar de Cristo. Hay momentos que es así, que es notorio, que es evidente. Y usted y yo no podemos rehuir esos momentos, esas citas divinas que Dios nos da. La palabra dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay ese prójimo que Dios nos presenta es alguien necesitado, quien Dios trae en nuestro camino y debemos estar siempre dispuestos a testificar. Siempre dispuestos. De pronto usted chocó. ¿Y qué sabe usted si con ese que chocó, Dios los puso para que usted le hable de Cristo? No, es que no tengo humor para hacerlo en este momento. No estoy de ánimo. Amados, es algo que usted y yo tenemos que entender. Hacer todo el bien que podamos cuando podamos. Nuestra vida de testificar de Cristo está siempre. Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. A veces pensamos, no, pecado es ir a hacer una cosa incorrecta. Amados, pecado es no hacer todo lo correcto que usted puede hacer. Todo eso que es llamado a hacer. Porque los pecados de omisión van a conducir de forma inevitable, al final de cuentas, a pecados de comisión. Porque al final de cuentas usted se endurece y ese endurecimiento del corazón predispone para favorecer la obra mala, porque no está sensible a hacer la obra buena. Y sencillamente se endurece ante las necesidades y se lo brinca. El Señor, aunque Él estaba, por decirlo así, en un bajo perfil en Galilea, no rehusó hacer obra correcta y es lo que los sinópticos hablan de Él. Dice en el verso 2, pero se acercaba el tiempo judío de la festividad de la enramada, otra forma de llamar a la fiesta de los tabernáculos, que era un tiempo de gran realce, era un tiempo muy popular de las fiestas asociadas a toda esa, concurrencia de mucha gente, fiestas de reunión, y celebraba lo que era la cosecha de las uvas, la cosecha de la oliva. Era una fiesta de convocatoria nacional. Entonces, mucha gente iba, por eso se piensa que el momento en que el Señor nació fue una de esas tres fiestas y posiblemente fue una fiesta de tabernáculos. Como le digo, octubre, septiembre, por ahí. Éxodo
23:16 habla un poco sobre estas fiestas. Dice, también la fiesta de la siega, la fiesta de los primeros frutos de las labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, allá en otoño, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Así que hay 3 ocasiones donde el pueblo concurría a esas fiestas, y esta es una de las más importantes. Durante esta fiesta se celebraba también lo que era el paso de ese pueblo por el desierto y la condición en que vivieron en ese tiempo. Entonces, una de las partes alusivas a la fiesta, el pueblo llamaban las enramadas, era la fabricación de enramadas, donde la gente se pasaba a vivir ahí, como haciendo una simulación de lo que fue su travesía en ese desierto. Levítico 23:42 dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y esto es algo que usted y yo tenemos que recordar, que estamos en un paso transitorio. Estamos en un paso por un desierto que vivimos de diferentes formas. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar definitivo. Usted y yo estamos simplemente en ese periodo transitorio. No podemos aferrarnos a veces. A veces pensamos que la existencia nuestra es bendecido, prosperado en victoria aquí, cuando en realidad esto es transitorio, esto es un desierto. Ahí estamos en una enramadita. Este poco de carne es un tabernáculo muy frágil en relación a lo que Dios nos va a dar en sus cuerpos transfigurados cuando Él venga por su iglesia. Así que el Señor lo que hace ver es, allí en medio de esa situación, yo tuve cuidado de Israel. A pesar de que estaban en el desierto, yo tuve cuidado de Israel. Y Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de su pueblo. A pesar de estos tabernáculos tan endebles, a pesar de este entorno tan lleno de amenazas, Dios tiene cuidado de su pueblo. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. Continúa ese pasaje que estamos viendo de Juan 7 en los versículos 3 y 4 diciendo, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. ¿Ve usted qué clase de ofrecimiento ahí? Ellos querían de alguna forma, en medio de su incredulidad, que Jesús obrara milagros, aunque fuese al final de cuentas por una presunción familiar, aunque fuese al final de cuentas para decir, bueno, a ver qué. Aquí se refiere a esa familia inmediata, a esa familia en la carne, a esa familia que no creía en Él. Acordemos, Jesucristo fue el primogénito de María. La palabra lo dice claramente. Es el unigénito del Padre, el único hijo del Padre, pero es el primogénito de María. O sea, el primero, cuando dice primogénito, es el primero de una serie de descendientes. Que la palabra no busca en ningún momento decir María permanece virgen y no todo más. No, la Biblia dice claramente que después de Jesús hubieron hermanos de él. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? Y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón, Judas. Y todavía sigue, y no están sus hermanas con nosotros, sigue diciendo el pasaje. O sea, si estamos hablando Jacobo, José, Simón, Judas, 4. Y sus hermanas, por lo menos son 2, si está hablando en plural. Y Jesús, o sea, estamos hablando por lo menos de una familia de 7, puede ser más, hijos de María. Así que tenemos que entender que esa es la familia a la cual, aunque el Señor estaba cercano, aunque estaba ahí con ellos, no creían en Él, no coincidían. Y la aceptación de Jesús en Jerusalén, según lo que ellos veían, sería la prueba que iba a motivar a creer si realmente es el Mesías. Porque ya estaban viendo lo que Él hacía. Quizás en ese momento algunos lo veían como cosas de habilidades mágicas, lo que estaba sucediendo en Galilea. Pero si de alguna forma en la capital era reconocido, pues posiblemente sí sea este. Ellos estaban empujando hacia eso. En ese momento el Señor no quería.
aunque luego iría. La palabra ahí que hemos estado analizando lo hace ver. Y esos hermanos no creían, aunque luego iban a creer. Ellos creyeron ya un poco tardío a lo que fue su vivencia natural. La palabra dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y el ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí no está hablando de sus discípulos, está hablando de sus hermanos, estos en ese momento, después de que Jesús resucita, ahí son nuevos creyentes que han creído que realmente Jesús era quien decía que era. Pero Juan hace ver en esta palabra que ellos tenían incredulidad de que Él era realmente el que decía ser. Tenemos que entender que incluso la palabra habla de que dos de sus hermanos escribieron cartas, Judas y Santiago. Tenemos dos cartas que son de los hermanos de Jesús, o sea, hermanos de la carne de Jesús. Son cartas que están allí para que usted y yo las podamos tener como cartas de mucha exhortación, de mucha alerta. Ellos se volvieron defensores de lo que fue la fe, y son cartas muy denunciantes en torno a esto. Pero en ese momento probablemente ellos esperaban algo diferente. Ellos estaban esperando a un Jesús que tenía que manifestarse como lo estaba viendo todo el entorno de Israel, un Jesús político, un Jesús que iba a venir con una condición de poner a Israel políticamente, geográficamente, en la condición que tuvo antes. Y entonces ellos decían, bueno, es que si ha de ser así, Galilea no es el lugar, Jerusalén es el lugar. Pues tiene que ir allá a Jerusalén. Galilea, al final de cuentas, no es congruente con ese propósito de darse a conocer, porque no entendían la misión. Ellos pensaban en un líder político que se iba a establecer como jefe de todos. No entendían que ese venía a morir por todos, a dar su vida por todos. No estaban comprendiendo. Ellos manifestaron en alguna medida todo esto, y esta expresión que usted se pone a leer no deja de ser irónica, burlesca. Se asemeja mucho a lo que el Señor tuvo que enfrentar cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo en las tentaciones en el desierto. Vemos cómo los líderes religiosos se burlaban de Él. Vemos cómo el mismo Satanás pretendía burlarse de Él. Si eres tú el Hijo de Dios, convierte estas piedras que conviertan en pan. Si eres tú el Hijo de Dios, lánzate de aquí, porque está dicho, a sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. El Satanás usó diferentes formas de pretender burlarse del Señor. Los mismos líderes religiosos, cuando el Señor estaba allí en la cruz, Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ellos habían entendido mal el mensaje que el Señor había dicho, que cuando dijo que Él en 3 días iba a edificar. Si tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas, no estaban sabiendo que era el templo de Él mismo, que en 3 días iba a resucitar. Y no lo podían comprender. Más adelante en el versículo 43 dicen, confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Sin darse cuenta ellos, estaban diciendo con sus labios profecías textuales que el Señor ya había dicho que los religiosos iban a decir del Señor. Cientos, miles de años antes, el Salmo 22:8, la Nueva Versión Internacional dice, Él confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libere. Prácticamente repitiendo lo mismo que el Salmo había dicho, anticipado, de lo que iban a decir de su enviado. Estaba viviéndose ahí. Cosas que es imposible que alguien, por decirlo así, acomode para que se suscite allí, sino simplemente se evidencia que todo era el plan precioso de Dios. Jesús debía realizar para la gloria del Señor y no las cosas para su propia gloria en ese momento, no para su propia fama, como lo estaban queriendo ver los discípulos o los que estaban ahí, los religiosos, y lo impulsaban a ello. Muchos de ellos miraban que tenía que ser así. Algunos piensan, no, es que si usted no se manifiesta con gran poder y la gente no ve realmente que el poder de Dios está en usted, no, la gente no va a creer. Usted tiene que llegar con un poder mayor que cualquiera que haya en esta tierra para que digan, de veras esa persona es del Señor. Y amados, ese es el cuento que muchas veces la iglesia recibe
y se siente que no tiene con qué predicar, solo predicar. Y si nadie se sana, y no vale la pena predicar, porque nadie se sanó. Y pensamos, es que si nadie se sana, si nadie hace lo que sucedió en ese momento, no, la gente no va a creer. Amado, la palabra, si algo es clara en el Evangelio de Juan es, Él hizo señales. La señal tiene un propósito. Y cada una de las señales iba enfocada en un propósito. Y hay que entender, el Evangelio es el verdadero poder de Dios para salvación. Si Dios hace cualquier cosa que Él pueda hacer y tiene facultades, alabado sea el nombre del Señor, pero yo no dependo de eso para poder predicar el precioso Evangelio que es poder de Dios y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. A veces de pronto se piensa que para que esto se dé, yo debo reproducir exactamente lo que se vivió en la iglesia del primer siglo. Y amados, nunca en la historia de la humanidad ha sucedido lo que sucedió en la iglesia del primer siglo. Nunca. Donde esas multitudes llegaban y todos eran sanados. Eso nunca se ha producido. Aunque muchos digan, ya yo hago aquí, nunca se ha dado. No hay nada que demuestre eso. Gloria a Dios por los milagros. Yo creo en los milagros y alabo a Dios y hace milagros, pero no dependo del milagro para predicar a Cristo. No podemos depender de doblarle el brazo a Dios a decir, si es que si no lo hace el Señor, nadie va a creer. Amados, al que Dios llama, ese va a creer. A usted le corresponde predicar la ridiculez del Evangelio. Cristo Jesús clavado en una cruz por el pecado de una humanidad perdida. Eso es lo que usted y yo tenemos que llevar adelante, la predicación de ese Cristo crucificado. Eso ha de ser suficiente. Por supuesto que oraremos y entendemos que Dios tiene formas, métodos de actuar que es de su soberanía, pero eso no me mutila de ninguna forma para que usted y yo prediquemos el precioso Evangelio. Así que ellos daban por entendido que debían darse a conocer al mundo. El Señor debía darse a conocer en las altas esferas de los lugares más concurridos. Así pensaban los hermanos de él. Pensaban que tenía que ser algo que allí donde él estaba poco lo iban a conocer. No iba a ser realmente tan sensacional. Y amados, y eso no difiere mucho de los halagos que de pronto hoy escuchamos cuando de pronto alguien le dice, a ti el Señor te va a llevar a las naciones. Y la persona dice, Dios me va a llevar a las naciones. ¿A quién exalta? ¿Al Dios de gloria que te puede usar en las naciones, como te puede usar con el vecino de la par que nunca le has predicado? ¿O exalta el orgullo de la persona? Amados, es que el asunto es ¿por qué yo hago lo que hago? Muchos piensan ir a las naciones, pero amados, ir a predicarle a los chinos, como hemos dicho, y no le predican ni al chinito del restaurante de la par. Y pretendemos de pronto ir a las naciones, pues gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que mueve ese? ¿El orgullo de que Dios me está llevando a diferentes lugares? ¿O el que yo con mi simple predicación del Evangelio, Dios en su gracia me usa para que la gente crea al Señor y se convierta? Somos llamados en todo momento a no desmerecer ese llamado que tenemos en todo momento. Tenemos que entender que tenemos la preciosa palabra en nuestros labios para predicar a Cristo Jesús. Así que eso que ellos pretendían de inflar ahí, de suscitar cierto nivel de orgullo, no difieren mucho a mucho de ese impulso que se da en el tiempo presente. De seguido, en el verso 6 y 7 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. Ahí Jesús estaba basado en su actuación en un sentido profético del plan de Dios, para su vida y para su muerte. Él sabía qué tenía que hacer, cuándo tenía que hacer y por qué lo tenía que hacer. Pero ahí la incredulidad de los hermanos de Jesús estaba, al final de cuentas, dando una importante lección que usted y yo debemos tener presente en todo esto. Que usted y yo podemos estar cerca de la verdad y aún así no tener fe verdadera. Estar oyendo la palabra propiamente, lo que emana y aún así no tener fe verdadera por cuestionar
lo que dice Dios. Como yo lo he dicho muchas veces, si yo le estoy diciendo algo que no es lo que Dios dice, tienen todo el derecho de denunciar y de no atender y decir, mejor ni me acerco ahí. Pero si lo que le estoy hablando es palabra del Señor, amados, si algo no entendemos de la palabra, veamos a ver cómo escarbamos eso y cómo encontramos qué es lo que no entendemos. Pero no es un asunto al final de cuentas de yo decir, es que aquel cree en eso porque habla de cosas que la palabra dice. Entonces tenemos que entender que esos hermanos tenían ese problema, estaban cerca de la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero aún así no tenían fe verdadera. Convivieron con Él, crecieron con Él y no tenían fe. ¿Qué hizo que ellos llegaran al Señor? La misericordia de Dios. Al final de sus tiempos, después de la resurrección, creyeron en el Señor. 30 y resto de años vivieron con Él y no creyeron. Algunos dicen, es que cuando usted tiene unción y la gente cree inmediatamente. Amados, estos hermanazos tuvieron al ícono de la unción viviendo con ellos y no creyeron. Así que esto no se lo otorgue a nada más que la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia a quien quiere tener misericordia y se compadece a quien quiere compadecerse. Ellos sencillamente no le vieron. El Señor permitió que ellos estuvieran después entre el grupo de creyentes por la gracia del Señor. Amados, muchos tropiezan de pronto con orgullos religiosos, con rechazos. Otros se dejan llevar por rumores sobre formas de salvación. Y de pronto cuando se habla de que usted es salvo solo por gracia, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y algunos de pronto dicen, yo creo en la gracia, pero amados, piensan que necesitan las obras, que si no hacen obras no se van a salvar. Y la palabra en ningún momento conecta eso. Si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. O sea, tenemos que entender que al final de cuentas dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Ah, ve, mi fe. No, y esa no de vosotros, es un don de Dios. Así que todo inicia y termina en Dios. Dios llama a un pueblo y eso es lo que deja ver su palabra. Y yo tengo que al final de cuentas caminar, inclinarme, no a mis razonamientos humanos, no a lo que a mí me parece. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, es lo que dice la palabra. ¿Es conforme a la palabra o es una ocurrencia de alguien? El Señor al final de cuentas ha de permitir que usted y yo podamos valorar y aprovechar el tiempo en que estamos. Yo sé que ha sido un tiempo difícil el que la iglesia en todo lugar ha vivido. Amados, pero no estamos ajenos a un precioso propósito de Dios. Se nos pueden dar situaciones de diferente naturaleza, pero amados, el Dios de los cielos sigue sentado en su santo trono. Toda esta pandemia que el mundo ha vivido, bueno, ha estremecido a un montón de gente. Hay muchos que yo lo he dicho, no los volveremos a ver. Gloria a Dios, vemos caras de pronto que nunca habíamos visto. Y Dios empieza a atraer a su pueblo. Pero ¿a qué debe concurrir su pueblo? ¿A que allá hubo esta señal, a que allá que Él tiene mucha unción? No, a que se predique su preciosa palabra. A que yo pueda seguir el consejo que Dios dice. A que mi corazón esté afianzado en lo que es la verdad. Por eso, y termino con esto, 2 Corintios 6 empieza diciendo, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento preciso te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es día de salvación. Y esto va a durar mientras usted y yo estemos en este periodo. Habrá un momento donde esto ya no va a ser. Pero esto está mientras usted y yo tengamos la posibilidad de decir, hoy es día de salvación. Yo no sé si usted tiene que arreglar algo con Dios, si no ha creído realmente o ha tenido dudas. Por favor, no se quede con las dudas. Si no entiende algún tema de la gracia, si no entiende algún tema de por qué Dios ha llamado a un pueblo, busque a alguien que le instruya. Conéctese de nuevo a los diferentes grupos de discipulado que se establecen en la iglesia para que podamos entender. Lo importante al final es atender no lo que una iglesia en particular se le metió en la cabeza a un pastor a hacer, no, lo que la palabra de Dios realmente nos dice que debe ser lo que usted y yo creemos y vivimos.
La vida del pueblo llamado del Señor no está al azar, está en las manos del precioso Dios. Así que Él va a permitir y a desarrollar diferentes cosas en estos tiempos. ¿Para qué? Para que al final de cuentas usted y yo entendamos que este es tiempo propicio, que este es tiempo para salvación y que la iglesia está llamada a difundir esto. Aprovechemos el tiempo, celebre Navidad y celebre todo lo. Yo le animo a que no celebre tanto a Colacho, que es un burlesco personaje que es aborrecible 100%, porque él, que es el ícono de Colacho, que él sabe todo, que él está en todo lugar a la vez, que él conoce todo. ¿Quién tiene sus atributos? El único Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese personaje se hace igual a Dios. Yo sé de uno que se quiso hacer igual a Dios y está sentenciado a muerte eterna. Así que por muy risotón que lo veamos y por muy jojojo, su forma de presentarse al mundo y como el mundo lo mira es una ofensa, es una blasfemia al Dios de los cielos. Celebre lo que quiera, pero tenga cuidado. Hay cosas que somos dados a tener cuidado, precavidos, y no dejarnos llevar hacia donde el mundo va. Usted y yo tenemos la preciosa verdad de la palabra del Señor para caminar conforme a ella, para celebrar al único y suficiente Dios, al que te ha amado, al que dijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. A Él celebramos. Precioso Dios, maravilloso Dios, digno de gracia, de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de toda alabanza. A ti, Señor, celebramos. A ti, Señor, exaltamos. Queremos ser ese pueblo, Señor, que se goza delante del Dios de la vida, que celebra que el Dios que hizo los cielos y la tierra vino a este mundo, tomó forma humana, se hizo hombre, pero para morir en una cruz, no para quedarse ahí disminuido en sus facultades, sino para crecer, venir y morir en una cruz por cada uno de los que hemos creído que en esa cruz, Señor, era nuestro pecado, era el pecado de una humanidad, el que tú estabas, Señor, cargando sobre ti. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos. Adoremos al único y suficiente Dios, al que ha hecho todo hermoso en su tiempo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Y quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. Con mi Dios me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo,
conoce mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Señor, nos rendimos a ti, Señor. Doblamos nuestra cerviz delante del maravilloso, del precioso Dios que todo lo ha hecho hermoso en tu tiempo, Señor. Todos los tiempos que hemos vivido como iglesia, todo lo que, Señor, la humanidad ha enfrentado, Señor, nada es ajeno al soberano Rey que rige cielo y tierra, Señor. Y nuestra vida está en tus manos, Señor, y te damos honor y gloria, Señor, por permitir cada diferente etapa, Señor, en la que nos ha permitido ser más dependientes de ti y menos de nosotros mismos, Señor. Queremos ser ese pueblo que realmente, Señor, cree en ti, te ama a ti y no es vulnerable, Señor, a las oscilaciones emocionales del mundo, Señor, que afecten de alguna manera nuestra credibilidad, sino que es estable delante de ti en saber en quién ha creído. Y que podamos, Señor, sin salirnos de este mundo, Señor, poder glorificarte en medio de un mundo que no te conoce, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, Señor. Ayúdanos a poder participar, Señor, de una forma en la cual podamos honrarte a ti, en la cual podamos acercarnos a un mundo que necesita urgentemente entender quién es el Dios de la historia, quién es ese precioso Rey que vino a este mundo y cuáles son esas buenas nuevas de gran gozo, Señor, que los ángeles anunciaron que eran para todo el pueblo. Ese Salvador que vino, ese Salvador que creció, ese Salvador que murió en una cruz, ese Salvador que resucitó, a ese Salvador, nuestro Dios y nuestro Rey, que vendrá un día por su iglesia, por su novia, la que te dice: ven, Señor Jesús. Tu novia, tu iglesia te espera. Ven pronto, Señor. Que podamos sostenernos firmemente, que transitado todo el tiempo que tú nos des, podamos decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que afiances la fe de cada uno de los aquí presentes y los ausentes, Señor, y que todos podamos realmente con una convicción sincera decir: Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tu obra es suficiente para mí y afianzado estoy en ti por tu divina gracia. Quiero vivir todos los días de mi vida para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Él es digno siempre de toda la gloria. Amén. Gracias, muchachos. Gracias. Quiero orar por personas que están ahí pues enfrentando diferentes dificultades, enfermedades, pero también por todo este tiempo de esparcimiento. No podemos dejar de ver que es una oportunidad que muchos tienen. A veces es el único espacio en el año que pueden vacacionar con sus familias. Como les decía hace un momento, la gente anda muy loca. Tenga cuidado. Yo de pronto andaba por allí y veo, Dios mío, es que de pronto es como una sofoca por ver cómo nos sacamos hasta el último cinquillo que está por ahí escondido y lo disparamos en la última cosa que hay que comprar porque hay que comprar. Amados, eso no es así. Venimos saliendo de una situación que todavía no sabemos cómo vendrá, si habrá cuesta o cómo va a estar después de enero. Seamos precavidos, seamos prudentes, no nos dejemos engolosinar con cosas que no sustentan, que no añaden más que simplemente gasto. No sé si hoy, perdonen, si alguien vino hoy por primera vez.
que esté por aquí hoy, que haya venido hoy por primera vez a este lugar? ¿Hay alguien que esté aquí? Ustedes, disculpe que no los saludara en un inicio, por favor, siéntanse como en casa. Es una bendición poder compartir con ustedes y si disponen que puedan compartir más tiempo, pues aquí vamos a estar. Permítanos poder ser facilitadores de ese proceso de Dios en sus vidas. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Hay alguien más allá? ¿Ustedes también? Dios mío, qué pena. Bueno, damos gloria a Dios por la vida de ustedes. Que Dios les bendiga. Se les está pasando una tarjetita porque queremos tener algún vínculo de conexión. Si Dios los trajo por acá, pues lo menos que podemos hacer es decir, hey, vamos a ver cómo nos conectamos en algún momento. ¿De acuerdo? Esa es la intención, básicamente. Así que yo quiero pues que también oremos por ese tiempo de esparcimiento, que lo podamos hacer sanamente. No nos dejemos engolosinar tampoco en la forma en que a veces el mundo actúa. Tratemos de ser recatados y aprovecharlo más bien para que mucha gente que no conoce pueda conocer al Dios que usted realmente ama, al Dios al cual quiere honrar. Y que podamos llevar esta celebración de forma correcta, no solamente esta que de alguna forma podríamos decir que tiene un poquito de moderación, porque hay un recogimiento familiar, porque después viene la otra de fin de año donde se soltaron todas las bombetas y toda la cosa y ahí es un poquito más desordenada si se quiere. También que Dios guarde a su iglesia, desde ya desearles un año lleno del favor de Dios, lleno del cuidado de Dios, lleno de ese chineo que Dios tiene para sus pueblos. Les tengo un anuncio, el Señor dice, dígale al justo que le va a ir bien. ¿Hay gente justa aquí? Dios dice, les va a ir bien, no hacia el impío. Así que yo estoy seguro que al pueblo justo del Señor simplemente hace un pase de una hoja del calendario y hay un Dios que está aquí y que le espera allá. Y tenemos esa confianza que vivimos para el Señor. Y cuando Dios diga, aquí se acabó tu calendario, morimos para el Señor. Y sea una cosa o la otra, somos del Señor. Así que no estamos en el azar de quien dice qué sucederá. Sucederá lo que nuestro buen Dios y Padre permita que suceda. Pero somos su pueblo, estamos en sus manos. Así que les deseo un año lleno del favor, lleno del cuidado de Dios, lleno del amor de Dios, de la misericordia del Señor, que podamos ver cumplidas muchos de los objetivos que nos planteamos para el año que viene. Como le digo, una de las cosas que queremos es adentrarnos mucho en el apego a la palabra, en el estudio de la palabra, y bueno, este año pues, que viene no va a ser la excepción, y con esos calendarios pues, la idea es estar en una página todos a la vez. Oramos entonces por las personas que están ahí necesitadas de oración nuestra. Yo sé que Anita tuvo que desistir de un tratamiento que iba a tener porque todavía tenía una situación de plaquetas ahí que tenía que corregirse, así que oramos para que Dios se glorifique en su vida. Y toda persona que tenga alguna necesidad física, oremos. La oración de fe, la oración del justo puede mucho. Padre, aquí venimos como pueblo tuyo reconociendo a quién iremos, sino aquel que tiene palabra de vida. Señor, tú dices, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, oramos para que te glorifiques en la vida de Anita, Dios, en todo lo que es este proceso que ella ha llevado y lo que, Señor, pueda restar por llevar. Que tú, Señor, seas el que lleves ahí el pulso, el día a día, que le permita, Señor, que todo lo que deba realizarse se pueda realizar Señor, con habilidad, con dirección tuya, con cuidado tuyo, Señor, que podamos, después de transitado todo este tiempo y lo que tú tienes, Señor, determinado en el mundo, decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estar alegres. Padre, bendice a Roger, bendice a sus hijos, bendice a todos los que están en su entorno, su familia, Señor, que en todos podamos ser como iglesia también solidarios, también con Edith, con cada una de las personas, Señor, que mis hermanos en esta hora están allí trayendo delante de ti. Padre, glorifícate en sus vidas. Haz en ellos lo que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús traemos también, Señor, el tiempo de celebración, el tiempo de esparcimiento, el tiempo de convivio, que en estas 2 semanas que vienen, Señor, se tendrá. Para que tú nos permitas, Señor, sin involucrarnos, Señor, más allá de lo debido, poder ser, Señor, testigos tuyos en todo sitio. Que podamos ser realmente un pueblo que se distingue
que tiene temor de un Dios santo, 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 y lo celebra con gozo, con alegría, e influencia a un mundo que necesita ser influenciado, a que conozcan aquellas nuevas de gran gozo que fueron anunciadas, Señor, por los ángeles en tu venida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos esas citas divinas y que todo sea, Señor, para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Guarda las propiedades, guarda, Señor, todo lo que has puesto en las manos de mis hermanos y que podamos ser correctos administradores tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias a Dios. Padre, qué bueno es saber que tú tienes, Señor, un tiempo preciso para cada cosa. Qué bueno es saber, Señor, que tu palabra nos dice, todo lo has hecho hermoso en su tiempo. Qué bueno saber, Señor, que nuestra vida no está al azar. Nuestra vida está en tu agenda, Señor. Y todo se va suscitando conforme, Señor, tú direccionas. Padre, nos presentamos delante de ti. Presento a la iglesia para que tú bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana, de cada uno de los que hoy, Señor, aquí concurren y los que están en diferentes lugares. Oro para que esa bendición tuya repose sobre todos. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él damos siempre la gloria, a Él damos siempre el honor, a Él damos siempre el alabanza. Que Dios les bendiga, que la pasen muy bonito. Feliz año nuevo a todos. Acuérdense que el próximo domingo no tenemos celebración, sino que nos vamos a ver aquí el 2 de enero. El próximo domingo no vamos a tener... ¿Hay algo más? Hay una hermana que dijo, voy a llevar unas guayabas, porque quiero contribuir con eso. Tengo una producción buena. Así que hay un grupo de guayabas ahí que se están ofreciendo. Que no se quede ni una, por favor, amados. Ahí las traen para compartir para diferentes necesidades de la iglesia. Dios les bendiga a todos. Se les ama mucho. Que Dios les guarde. Que Dios les lleve con bien.